tan revelado y también no estaba nunca. Se hizo para un crowdfunding y no se ha distribuido en librerías, así que a espera de que el otoño a lo mejor sí podamos ponerle ISBN y meterle un poquito de distribución. En principio es exclusivo. Bueno, pues aquí estamos. Aquí tenemos al señor Iván Sarnago, autor del Cid. Sí. Que no es el Cid que vosotros esperáis, ni es el de Charlton Heston. No es el de Charlton Heston. Tampoco el del cantar del mío Cid. Y tampoco el histórico, ¿o sí? Un poco todo, porque al final el Cid es un personaje que hasta en la vertiente histórica más documentada tampoco es fácil definir quién fue, dónde estuvo, quiénes fueron sus amigos y sus acompañantes y de quién era amigo y para quién guerreaba, ¿no? Estos dilemas que hay además hasta en el terreno político, ¿no? De llevarse al Cid o para un lado o para el otro, o lanzarlo a un lado o al otro, según conviene. Yo me he olvidado de todo eso y a la vez he investigado por mi parte lo que me parecía más interesante del Cid. De la parte histórica, sí hay muchos detalles históricos en este Cid. Y también es un what if. Es un what if porque en el fondo, desde niño, siempre me llamaba mucho la atención de la parte de leyenda, ¿no? Del cantar, de la leyenda y tal. Me llamaba mucho la atención aquello del Cid a caballo, muerto sobre el caballo para que pareciera que estaba vivo y todo aquello. Y de ahí siempre, desde crío, tenía una idea de hacer como una aventura en la que se viera que de verdad llegaba vivo porque estaba vivo, porque se había convertido en un inmortal o algo así. No es que tuviera una idea predefinida, pero ya escribí un cuento de chaval y tal. Yo soy muy obsesivo. Yo soy como de la raza de Erik Larsen, para que los que conocéis los cómics, o sea, desde pequeño, lo que estoy haciendo ahora, lo hago desde pequeño. Taca, los mismos personajes, las mismas cosas siempre han estado ahí dando vueltas. Y eso es un poco lo que quería, convertir el Cid en un personaje al estilo americano, con nuestras cosas más españolas, más de cómo hacemos humor en España o cómo siempre tenemos ese puntito incrédulo y gamberro, pero en el tema de introducirlo en el rollo de superhéroe clásico, como el Capitán América. O sea, coger ese concepto de ¿y si fuera inmortal, qué pasaría con él? Y a partir de ahí, ¡boom! Un superhéroe. O sea, es otro personaje diferente. Y bueno, esa es un poco la premisa. La premisa del cómic es esa. Llegamos a un punto en el que le van a reclutar y le van a convertir en un superhéroe para que sea el nuevo Cid para un nuevo siglo. En este caso, el 20. Todavía estábamos en el 20 en esta historia. Sí, porque me gusta la iconografía, las camisetas que lleva de los años 90. Sí, hay algunos detalles, hay unos detallitos para situar un poco en época, en plan gamberro, pero sí que hay algunos detallitos que tienen un poco el deber de enfocarte en esa historia y que estés en el año correcto, porque además hay mucho baile de años. Sí, haces como en cualquier serie tipo JJ Abrams o Christopher Nolan, vas y vienes. Si voy y vengo, yo creo que porque aprendí así, yo creo que ya somos la generación que leyó muchos cómics de Byrne, de Claremont, pero sobre todo Byrne, yo creo que para mí es una de las influencias más grandes porque yo creo que ya se lo tomaba también un poco a cachondeo, es decir, aunque en la traducción a veces se pierde un poco el sentido del humor, yo creo que Byrne ya jugaba con los géneros de superhéroes a destrozarlos, a cambiar, a hacer un giro, a meter, que luego lo vimos en Hulka, pero realmente desde antes y después ha seguido siempre jugando a eso, a estirar clichés y tal. Y Abrams yo creo que es muy deudor de cómo hacía Byrne los cómics, y bueno, y también Joss Whedon, o sea, que esta gente ya son de nuestra generación y ya somos los que creemos que si ya sabes, ya has leído muchos cómics y ya sabes cómo son las narraciones de los cómics, ya podemos jugar incluso un poco más a intentar estirarlo por aquí,
aquí, por allí, y jugar con los giros y reírnos de ellos a veces. Hay hasta fallos de récord, porque yo siempre he sido muy gamberro con eso y he hecho cosas aposta muy intencionadas en ese sentido. Pero bueno, ese es un poco el enfoque. Jugar con el género de superhéroes, pero a la vez también mantener, que es lo que yo ya arrastraba de antes, pero ahora lo he hecho de manera más consciente, mantener un poquito la herencia española de nuestros cómics, de nuestros tebeos y el sentido del humor franco-belga, español y bueno, y luego hay gente que hasta dice que dibujo manga, porque claro, tengo tanta influencia de diferentes cosas que en finales de los 90, sí, con 18 años, pues empiezas a hacerte profesional y todo eso te está amalgando. Claro, sí, es una amalgama. Te va llegando, pum, te bombardea esto. Masamune Shirow, en el Green Onions, Masamune Shirow está muy presente, aunque sea una gamberrada. Y entonces, buenas. Buenas, gente. Buenas. Pues la cuestión es eso, sí, soy una amalgama. Tengo un estilo propio que a veces la gente reconoce claramente, sí, pero que viene de muchos diferentes flancos, desde Han hasta Byron, si hablamos un poco del tema de cómo a veces las historias pues y luego un poco pues franco-belga, que también me ha gustado siempre muchísimo. Y también yo te veo en el nivel de detallismo de fondos y demás, de las cosas que pasan detrás, algo de Ibáñez también te veo. Claro, sí, nunca hemos, los autores españoles nunca nos hemos despegado de Ibáñez. Nosotros somos generación bruguera, además de Marvel somos generación bruguera. Es lo que nos mamado y es lo que nos divierte. Hace poquito hablando con un editor americano, que ya os lo puedo decir aquí, vamos a publicar el Cid y Green Onions en Estados Unidos, el pequeñito, editorial mediana, pero y él me decía, es que tienes algo que aquí no vemos, sí, que ahí es muy español, hay en América eso no se ve. Salvo que quizás te vayas a Gru, que ya también es muy nuestro. Claro, Sergio Aragonés, que es casi nuestro. Claro. Dice, salvo que te vayas a una cosa muy concreta y además allí no se estila, no suele haber cómic de humor como tal, dice, es que tienes un montón de cosas, de tal, influencias y no sé, tienes algo que no vemos aquí, ¿no? Y por eso, a veces cuando he trabajado para el mercado extranjero, les ha llamado la atención el estilo como algo muy formado, que a ellos no les recuerda nada. Nosotros sí sabemos de dónde viene, ¿no? Si ves determinadas bocas, determinadas expresiones o incluso momentos más desenfadados en los que hay más humor, pues para mí, creo que se reconoce mucho la línea de Han, por ejemplo. Sí. Pero claro, un americano habitual, un editor americano no conoce a Han. No ha leído nunca. No hemos exportado, desde Europa no hemos exportado, así en plan humor y tal, no hemos exportado más que los pitufos Asterix, muy adulterados o muy en pequeñas dosis, o sea, Asterix se vende muy poquito en Estados Unidos, y español nada, porque Mortadelo hacia Alemania y demás sí que se fue, pero... Sí, Clever y Smart. Cruzar el charco, no. Entonces eso lo ven como desconocido, ven algo que les gusta, pero que les parece raro, que les parece extraño, y luego ya si juegas un poco con el lenguaje americano de cómo son los superhéroes y tal, pues ya entras porque eso al final sí, es diferente, pero les cuadra, y eso es lo porque que pasa. En la forma de diseño de personajes y algunas, te iba a decir secuencias por mi deformación profesional, en planos de viñetas y demás, es como dices, tienes influencias de Erik Larsen, yo lo veo muchísimo. Y luego en la parte gráfica del Cid, que me lo has recordado, tiene mucho que ver con Raúl Tejón. Sí. Además, lo de Raúl Tejón es el actor de Machos Alfa. Y fuimos juntos al colegio. Si le situáis. Bueno, es de estas casualidades. Yo, el Capitán Lasaña, que es un personaje que me representaba a mí cuando yo era chaval y tal, y que era una gamberrada muy sexualizada y muy loca de mis aventuras en los 90 y tal, era un personaje que lógicamente se ha quedado estancado en el tiempo, es un tío que es un héroe y tal, aunque sea un inútil, y luego pues físicamente van pasando los años y hace poco pues al ver a Raúl en no sé qué película, no sé dónde le había visto, y digo, yo podía ser el Capitán Lasaña. Y se lo dije a él cuando le conocí el año pasado, gracias a José Luis, estuve de jurado en Getafe en Corto, y luego pues tuve la suerte de conocer a Raúl y le dije, mira, le dejé un cómic de Green Onions, le dije, mira, tú tienes que ser el Capitán Lasaña. Y según estaba con él, según charlaba con él, según jajajiji, dije, iba, no, pero sí es decir, yo ya estaba haciendo el cómic, pero bueno, al final el gráfico va evolucionando, va creciendo, y llegó un momento que dije, madre mía, sí es Raúl, y sí que tengo que proponerle alguna cosa muy deshonesta a Raúl alguna vez para hacer algo con esto. Pero bueno, sí, fue casual, pero sí, o sea, al final hay muchas cosas juntas, muchas cosas muy mezcladas. Y aparte hace como en los cómics, yo creo que más bien de Bruguera o de principios de Forum, viene con complemento, con Monarchs.
Sí, viene con complemento el Que cómic. uy, no voy a hacer spoilers del principio porque pensé, uy, esto esta leyenda urbana la he leído yo. La he escuchado yo, la leyenda urbana. Sí, bueno, hay un juego. Este cómic es un juego, es más allá de un solo cómic. Igual que todo el mini universo que estoy creando, también va más allá, es una especie de juego entre todos los elementos que si lees una parte, vas a ver una parte y lo vas a disfrutar, pero si lees las diferentes partes van a empezar a encajar, a hacer juegos, a hacer trampas. Y una de las cosas que me divierto mucho con preparar esta serie fue que a la vez hay un cómic de complemento en cada ciclo. Y ese cómic de complemento formará parte entre ficticia y real de las aventuras de otros personajes que tienen que ver con él. ¿Os acordáis los sois más mayores de los cómics de Forum que venía Spider-Man y luego un cacho de Daredevil? Y si Daredevil era más actual que Spider-Man, te spoileaba el Spider-Man que estabas leyendo. Pues aquí está hecho con toda la intención. Con toda la mala leche y con toda la intención. Porque al final, eso, todo el cómic es un todo. Lo vas a leer, vas a descubrir cosas que parece que se adelantan en el tiempo y tal, pero realmente es una broma, es una especie de... Te estoy contando otra historia que luego llevará a diferentes derroteros y acabarás encajando, digamos, completo. Pero bueno, sobre todo la primera miniserie va a ser así. Y entonces, el Cid 1 y 2 tienen un complemento que es Monarch, pero el 3 y el 4 tienen otros complementos de otros personajes que están ahí también. Y así nos explicarán pequeñas dosis de otros personajes que lógicamente yo no puedo hacer aquí como Marvel. Entonces tengo que hacer una pequeña Marvel chiquitita, recogida, que consiga reflejar un poco esa broma, ¿no? Del tipo de universo que es, en qué se mueve, en qué tipo de cómics de superhéroes se mueven. Y luego me gustó, no era la primera idea en su día, pero me gustó recolocarlo en los 90 para que precisamente tenga muchos más clichés y muchos más estereotipos que tienen que ver con los 90, ¿no? Que es el cómic en el que cuando yo ya empezaba a entender que era el cómic americano, a la vez él se desmadraba, o sea, el cómic se desmadraba y pasaba de todo y había cosas muy raras. Y bueno, entonces también he metido un poquito de esas cosas, ¿no? De ese desmadre. Del cómic de los 90, que casi no es la industria, pero todos lo recordamos. Sí. Bueno, y a la vez la sacó adelante, porque si hablamos de más y de las independientes fue cuando se hicieron fuertes. Los autores que dijeron, ¿para qué queremos depender de Marvel y DC pudiendo ser nosotros nuestros jefes? Y bueno, pues eso es el Cid. De momento es una miniserie de 4 números. La posibilidad es que luego haya una miniserie de 2 y luego otra de 4 y así, cositas así, pero me iré moviendo entre diferentes, los que conocéis el cómic americano, diferentes episodios del Cid serán también diferentes episodios del cómic o de la historia del cómic que podamos también reconocer. Es decir, en un momento dado habrá un retorno del Caballero Oscuro, pero a mi manera, y con Rodrigo, eso sí, con Rodrigo volviendo de... Y un amigo de joven siendo un pequeño Cid. Sí, ese en el número 2, en el número 2 hay un pequeño guiño a Rui, al pequeño Cid, porque yo a la vez que como no paro quieto y hacía unas tiras cómicas que era chica de serie B y comiendo yogur, en esas tiras cómicas había un personaje que era en realidad un dibujo animado que le habían expulsado, o sea, le habían cancelado la serie y la serie era el pequeño Cid y su dragón. Entonces el dragón ese que era como un mape, pues venía de ahí. Y luego pues de ahí dije, vamos a hacer esta historia, vamos a meter pedacitos de esa historia también aquí. Va a tener muchas referencias y muchas cosas, pero también creo y espero que se pueda leer por sí solo. Es decir, yo juego con las referencias, pero intento mantener mentalmente como cuando hacía tiras cómicas, que tú te acercas a una tira en un diario cada día, no tienes por qué haber leído el diario anterior, tienes que entender todo y conocer todo de primera mano. Y esto va a pasar también en este cómic, e incluso a la antigua, el número 2, tiene una splash page que lo cuenta esto otra vez. O sea, este recurso que se ha perdido en el cómic americano, porque ya todos saben que a los 6 números te van a hacer un tomo, pero cuando la grapa era necesaria, que aquí vuelve a serlo, estamos en una situación en la que creo que vuelve a serlo, creo que también hay que buscar esos recursos y jugar con ellos, divertirse con ellos, que sean un poco gamberrada, que digan que me está contando este tío lo del número anterior, si a mí yo ya lo sé, ¿sabes? Pero bueno, ahí está, el resumen, como el previo que hay en cualquier serie española. Si alguien cae en el número 2, lea lo suficiente para que le guste, igual que nos ha pasado a nosotros cuando, siendo chavales, llevaban 50 años ya los personajes, cogías una grapa, te gustaba y seguías. Y ya está, ya está. No como ahora que dicen. No había más problema. Ahora yo sé muchos que dicen, ay, pero ¿qué me tengo que leer antes? Sí. No, y luego los que lo recomiendan también son muy pesados. Es como, es que si no has leído no sé qué, déjale al chaval que coja cualquier cómic. Coge cualquier grapa. Y a partir de ahí ya verás cómo tira. Y yo todos lo hemos hecho, yo creo. Y bueno, ya está en mangas, lo hemos hecho. Yo mismamente, después de a lo mejor 15 años sin leer un cómic de Spider-Man, me empecé a retomar ahora. Claro, y si no hay ningún problema. Y ya te digo, siempre hay una página en la que Peter te va a decir todo lo que le ha pasado. Y como siempre resetean la historia, claro, pues pasará igual de introducir. Al final, como dure. Y ya, como última cosa, lo que sí que he querido es que pareciera,
no sé quién lo habrá leído. Sí que he querido que pareciera que ya venía de antes. Igual que cuando lees uno de Meinonio, sí, la historia previa. Siempre parece que incluso el número 0 que hicimos es como ya, esto ya continúa de mucho antes y sigue y sigue y sigue. Es como viene de antes, va hacia después, pero tú puedes coger cualquiera y leerlo y que te guste. Y a partir de ahí, si te gusta, pues buscar más cosas. Y luego estoy viendo, ya os lo comento, estoy viendo que han traído el recopilatorio de Lunita. Lunita fue la primera serie americana en la que trabajé, bueno, la primera serie americana que se hizo desde España, pero que se publicó en Estados Unidos. Trabajé sustituyendo a Sergi San Julián, que es el dibujante de los 2 primeros números, y me gustó tanto trabajar en la historia y incluso ayudar a Xavi a hacer el guión, porque ya los últimos números venían ya en plan de que nos quedaban 2 semanas para hacer 2 números. Los plazos de entrega de editores americanos. Luego la gente dice, se nota un poco la diferencia de dibujo. Digo, hombre, claro. Digo, a mí me dieron 3 semanas para terminar 2 números. Y ahí estaba yo, sacar las castañas del fuego. Y ahí tú currando en Y la verdad es que la historia me encantaba. Bueno, el dibujo de Sergi siempre me ha gustado. Siempre hemos sido 2 autores que compenetramos bastante por estilo, por influencias y tal. Y bueno, ya pues trabajando en ella y eso, dije, yo esto alguna vez lo tengo que publicar. Y entonces cuando llegó el tiempo de fundar un Reiter y tal, fue de las primeras cosas con las que hablé con los autores. Quiero tener esto en mi poder y publicarlo yo y darle ese paso aquí a España después de haber estado en Estados Unidos. Y bueno, se publicó en grapa y ahora es, digamos que este es el formato natural de un Reiter que sucederá siempre a las grapas. Lo que pasa que eso te iba a preguntar, con una distancia prudencial, siempre con una distancia prudencial. Que si veríamos para los exquisitos que solo leen en tomo, publicando el cita en Sí, grapa. claro, los 4 primeros, cuando esté, pasará un tiempo y cuando se publique las siguientes miniseries, empezará el tomo de la primera. Lo que pasa que lo que no podemos hacer es atropellarnos. No, una vez. Eso que ha pasado en algunas épocas, la publicación de tomos se ha atropellado con la de las grapas y entonces si sabes seguro que esto va a salir en tomos, igual no lo compras en grapa, pero hay que disfrutar también el formato y dejar de respirar el tiempo suficiente. La idea es que Lunita ya se está preparando una segunda serie y aunque queríamos esperar un poquito, hemos dicho vamos a sacar ya el tomo, que hace ya un tiempo prudencial que se publicó y bueno, sigue en los 2 formatos. Pueden pedir las 4 grapas o se puede pedir el TPB. Es un TPB, es decir, es una edición que sigue siendo también asequible y barata y que solo es las 4 grapas juntas, como quien dice. Más adelante, o sea, vamos a seguir el mismo camino que Marvel y DC. Y digo esas 2 porque es el formato americano. Habrá un TPB y a lo mejor más adelante hay una tapadura más de lujo o lo que sea, pero lo que sí que nos interesa es que siempre siga asequible a buenos precios y que no tengamos unas publicaciones excesivamente caras, sobre todo en el momento en el que salen, en el que se presentan al público. Después pueden venir a lo mejor ediciones más refinadas o tal, de algunas de las cosas, de algunas, no de todas. De eso te iba a hablar yo, porque una de las cosas buenas de un Reiter es que siga apostando por la grapa, que es para el lector casual. Y para el chaval joven o cualquiera que dice, voy a picar este cómic que cuesta 4 euros casi, luego si me gusta sigo y si no, pues mala suerte. Sí. No hace como otras editoriales que publican ya últimamente todo. Creemos que hay que acercarse al público casual, sobre todo, al gran público, al que puede venir en un momento dado. Por ejemplo, en las ferias hemos crecido muchísimo en Reiter. Sí, con los chavales. Porque tienes mucho material accesible, de corte juvenil hasta, digamos, todos los públicos, e incluso hemos tenido infantil y vamos a volver a tener nuevas obras en infantil y siempre en precios muy bajos para que el público que no está acostumbrado a venir a por un ómnibus de X-Men, que ya se sabe lo que es, solo lo quiere para ponerlo aquí porque las grapas las tiene en bolsas semi-rígidas ahí y tal, pues que la gente que tiene que conocer el cómic, que tiene que pasar por delante de una tienda, hombre, aquí hay cómic, pues que sigan viendo materiales asequibles, fáciles, y luego lo que nos pasa en muchas ferias, que al final cuando hay grapa tú puedes elegir un número 1, probar, no te gusta bien, pero muchas veces nos ha pasado que al domingo siguiente nos han venido, oye, que quiero lo demás, pues ya está, o sea, eso está conseguido, digamos que has enganchado a un público que no era habitual al cómic, que ya se había perdido y que lo recuperas a base de, sobre todo, ponérselo en la cara, a padres, a hijos, y que incluso el propio chavalín puede decir, es 4 euros, venga, me dejas tú 2, lo compro, tal. Eso nos ha pasado mucho en algunas convenciones, ¿no? El Infalovil, que es más para críos y tal, se ha vendido mucho y incluso algunos niños han venido y entre los 2 hermanos o los 2 amigos han comprado los 4 números. No lo puedes hacer con un tomo. No lo puedes hacer con un tomo. Porque los tomos espantan a los nuevos lectores. Y sobre todo si ya son de 30 euros, pues esto es o de 80 es inviable de cara a capturar lectores nuevos. Pues bueno, yo no sé si el público alguien quiere preguntar algo. Veo caras conocidas, a pesar de que creía que no os conocía, sí os conocía. Ahora estoy ahí encajando. Y nada, pues gracias por venir. ¿Me queréis preguntar? No me seáis tímido.
¿Alguien tiene alguna experiencia con algún cómic nuestro tal que quiera compartir o que quiera preguntarme algo? ¿Nada? Bueno, pues ya está. Pues entonces os comento, hay regalo para los 10 primeros y luego hay regalo para si alguien quiere complementar y coger alguna otra cosita, que ya vamos a empezar a hacer merchandising, pero sobre todo regalarlo. O sea, Sí, me encantan las cartas. Las cartas tienen su aquel. Esas van para todos, Bueno, chicos, pues entonces voy a ponerme a firmar y... A vender ejemplares y firmar, que es lo importante.